habrás notado, hemos concluido la parte de las profecías de Dios hacia su pueblo y la restauración terrenal. Pero ahora estamos estudiando a fondo cuál es esta restauración espiritual. Estamos analizando, queridos hermanos, qué es lo que Dios les estaba anunciando al pueblo acerca del Mesías que había de venir. Bienvenido a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy continuamos con este estudio de Zacarías y hoy veremos el tema su restauración, hablando del método que el Señor usa para restaurar al pueblo. Y es que no sabes las veces que he escuchado, es que no sé cómo Dios va a sanar mi vida, no sé de qué manera pedirle a Dios que sane mi corazón. O incluso he escuchado comentarios que me dicen es que le pido al Señor, oro al Señor, pero no siento que algo sucede en mi interior. ¿Qué debo hacer? Y en nuestra humanidad, en nuestra humana y desesperada forma de ser, a veces buscamos métodos que no tienen nada que ver con Dios. ¿Pero qué crees? La Biblia nos muestra que Dios puso un camino incluso para restaurar nuestro corazón. Y es que no nos olvidemos que aquí el pueblo, queridos hermanos, estaba regresando de Babilonia y se enfrentaba a lo que nosotros conocemos como una sequía espiritual, estaba cargando con dolor, con desánimo, situaciones que tú y yo podemos vivir día con día, excepto la sequía espiritual, eso no es bueno. Pero bueno, es que Dios, por medio del profeta Zacarías, lo que hemos estado estudiando, los llama, les lanza una invitación para que dependan de Él, que no dependan de lo que la tierra, el mundo, humanamente hablando, les ofrecía, que dependieran solamente del único y verdadero Dios. Y hoy vamos a analizar, queridos hermanos, Zacarías capítulo 10. Vamos a ver todo el capítulo, son únicamente 12 versículos. Te invitamos, pausa el video y posteriormente continúa con nosotros. Pausa el video para que leas la cita bíblica. Muy bien, vemos que lo primero que el Señor hace para restaurar, redimir al pueblo, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Eso es lo que muchos conocen, ¿no?, como la lluvia tardía. Pero ¿a qué se refiere la lluvia tardía? He escuchado canciones, comentarios de que Señor, incluso en oraciones, Señor, manda la lluvia tardía a este tu pueblo. Pero ¿a qué se refiere la lluvia tardía? Lo tenemos como un concepto, pero olvídate de lo que dicen las personas. ¿Qué dice la Biblia acerca de este concepto de la lluvia tardía? Y es que, queridos hermanos, esta parte de la lluvia tardía estaba hablando de una estación, que el Señor mande la lluvia que llegue entre abril y mayo. Cosas de usos y costumbres en aquel entonces. Y es que el Señor les estaba diciendo esto para que la tierra floreciera, como dice la misma escritura, ¿no?, creciera el pasto, tuvieran frutos. Pero, queridos hermanos, está hablando aquí, refiriéndose a una promesa para bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales, no bendiciones materiales. Dios, manda la lluvia tardía sobre mi trabajo, manda la lluvia tardía sobre mi familia, no. Recuerda de qué está hablando la Biblia. La Biblia habla de que la restauración empieza por las bendiciones espirituales. Y si quieres conocer las bendiciones espirituales, te recomiendo que puedas leer, por favor, tanto Colosenses como Efesios. Lee estas cartas y ahí encontrarás las bendiciones espirituales de Dios para tu vida. Entonces, la lluvia de gracia y la lluvia de beneficio espiritual, dice la estación tardía. La lluvia tardía, una lluvia que iba a llegar tiempo después. Esa es la bendición que vendrá de Dios sin falla y precisamente va a traer un sentimiento de alivio, un sentimiento de refrigerio, un sentimiento de alegría al corazón de aquel que lo necesita. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos invita a pedirle su bendición, sí, pero no bendiciones materiales, no bendiciones terrenales, bendiciones espirituales. Ahora, ¿a qué y por qué nos está diciendo esto? Porque en el versículo 2 dice: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras, han señalado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tiene pastor. Y es que el Señor nos dice: pídanme a mí las bendiciones que su espíritu necesita. En vez de acudir a ídolos o supersticiones, tal como lo hacían los pueblos vecinos, recordemos. Y es que el pueblo debía reconocer que toda la provisión, toda satisfacción espiritual e incluso lo material viene de Dios. Ahora,
nosotros aquí debemos depender de la soberanía de Dios. Nosotros ya tenemos un conocimiento más amplio de quién es Dios. Entonces debemos someternos a su soberanía. Lo que Dios me quiere dar es lo que Él sabe que yo verdaderamente necesito. Recuerda, la oración no cambia la voluntad de Dios, sino que la oración es únicamente el medio que Dios estableció para que nuestro corazón se adapte a su voluntad y de esta forma Él pueda derramar bendiciones sobre su pueblo. Esta es la oración. La oración no es darle órdenes a Dios, la oración es para ajustar nuestro corazón a la voluntad de Dios, desbordarnos ante Él y Señor, esto es lo que anhelo, pero ajusta mi corazón a tu voluntad. Esa debe ser nuestra oración. Y continúa la escritura, amados hermanos, mostrándonos que el pueblo también buscaba o tenía el anhelo de buscar a los adivinos, tal como hacían otras naciones. Y es que a diferencia del verdadero Dios, quien nos daba abundancia tanto en lo espiritual como en lo material, conforme a su voluntad, y esto es importante, conforme a su voluntad, los ídolos, los adivinadores, los falsos maestros, dejaron a Israel como ovejas que no tienen pastor. Y es que aquí, queridos hermanos, Dios promete juzgar a todas esas personas que utilizaron un falso liderazgo. Un falso liderazgo. Querido hermano que predicas, no te entregues a las falsas doctrinas, no te entregues a las falsas enseñanzas. Si tú sabes que algo no es bíblico, no importa qué tan popular sea el tema, predica lo que la Biblia realmente enseña. Todos aquellos telepredicadores o predicadores de redes sociales incluso, que hablan cosas que no están en la Biblia, que atentan contra la santidad de Dios, no debemos escucharlos. Y querido hermano, aquí entra nuestra responsabilidad también, la tuya y la mía. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a verdaderos maestros de la palabra de Dios? ¿O estás escuchando a personas que te dicen un poquito de santidad, pero lo más importante son tus sueños? A Dios le importan tus sueños, a Dios le importan tus metas. ¿A quién estás escuchando? Personas que están hablando conforme a la verdadera palabra de Dios o personas que únicamente se enfocan en es que Dios quiere lo mejor para ti. Recuerda, amados hermanos, podemos tener un poco de diferencias en cuanto a algunas doctrinas, sí, pero no doctrinas principales. Ejemplo de doctrina principal, la Trinidad de Dios. Dios es un Dios trino. Si alguien te dice que Dios es un Dios tres en uno, es difícil explicarlo, sí, pero debemos verlo así. Es un Dios que se manifiesta en tres personas, sí, pero es un solo Dios. Así debemos verlo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro que sí. Pero si alguien te dice que no son tres, sino que son cuatro, o que el Espíritu Santo es una mujer, que son herejías que hoy en día están muy fuertes, debes tener cuidado y no escuchar eso. Debes hacerlo a un lado, debes renunciar a todo ello y buscar al Dios de las Escrituras. Porque, queridos hermanos, los falsos profetas y los líderes han desviado al pueblo de Dios. Por eso la Biblia declara, mi ira se encendió contra los pastores, porque el Señor mismo va a intervenir para cuidar a su rebaño, porque los líderes terrenales han abandonado el verdadero mensaje de la Escritura. Si leíste todo el capítulo 10, te darás cuenta de que lo que estamos hablando se sigue cumpliendo el día de hoy. Hay personas que predican cosas que no son conforme a la palabra de Dios, incluso nada más entretienen a las personas. Te entretienen en general con enseñanzas morales, moralistas. Y es que no hagas esto porque es malo y a Dios no le agrada. No, hablemos realmente de lo que dice la Escritura. Si en una predicación te hablan más de ti que de quién es Dios, hay un problema. Recuerda, toda predicación, enseñanza, incluso la escuela dominical para adultos y niños, y sobre todo para los jóvenes, debe hablar más de Dios que de mí. Cada vez que termino una predicación debo salir pensando, a ver, ¿qué aprendí de Dios? No, ¿qué aprendí de mí? No, ¿qué aprendí de Dios el día de hoy? Y es que en un mundo lleno de voces falsas y promesas vacías, nosotros como verdaderos creyentes debemos discernir quién nos guía. ¿Quién nos guía, la filosofía humana o la palabra del buen pastor? Y aquí entramos al verso 4, en donde dice la escritura, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra y también todo apremiador. ¿De quién? Del Mesías, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien está siendo profetizado aquí. Recuerda, amado hermano, el Señor nos va a restaurar en la medida que tú conozcas de Él, de Dios. Olvídate de métodos terrenales. No busques fuera, no busques en la motivación personal, no busques en la superación personal. Busquemos en la Escritura.
¿Qué dice la Escritura de ti y de mí? Que somos pecadores y por ser pecadores hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Someternos a Dios, aceptar su regalo de misericordia y vivir en santidad. Es lo que debemos hacer. Y es que, queridos hermanos, el versículo 4 es tan hermoso, y del 4 en adelante son tan hermosos todos, porque nos muestran la centralidad de Cristo en toda la Escritura. Todo gira en torno a Cristo, no gira en torno a ti y a mí. Es lo que debemos tener presente. La redención y la restauración no vienen por mérito humano, sino que vienen únicamente por obra del mediador, vienen por obra del Señor Jesucristo. Finalmente, queridos hermanos, dice la Escritura, fortaleceré la casa de Judá. Y es que aquí Dios está prometiendo algo. Él está prometiendo reunir tanto a Judá como a Israel. Recuerda, ya eran dos reinos. El Señor está diciendo, los uniré. ¿Cuándo? No te preocupes por eso. La promesa está hecha. Dios fortalecerá y los hará como valientes, llenos de gozo. Porque, ¿qué crees? La presencia de Él estará con ellos. La presencia de Dios está con nosotros. Entonces tendremos gozo en nuestro corazón. Y ahí entenderemos que la felicidad nuestra no depende de las cosas que tenemos, no depende de nuestras obras. Nuestra felicidad debe residir en Jesucristo, por lo tanto no debe tener fin. Y es hermoso como dice el versículo 8. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido. Así el Señor silbará para reunir a su pueblo. Y es una imagen tan hermosa, queridos hermanos. Mis ovejas, dice la palabra, oyen mi voz y me siguen, porque me conocen. ¿Somos verdaderamente ovejas del verdadero pastor? ¿Somos verdaderamente ovejas del rebaño del Señor? Entonces, cuando escuchamos un mensaje que no es de Dios, que menciona la Biblia, pero que no es de Dios, debemos hacer oídos sordos. Debemos darnos cuenta que sí viene de Dios y que no viene de Dios. Esa también es parte de la restauración. ¿Te das cuenta? La restauración no resalta quién eres tú y quién soy yo. La restauración resalta quién es el Señor Jesús. ¿Quién es Dios? Querido hermano, el versículo 11 dice, y la tribulación pasará por el mar y irá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río. El Señor está prometiendo que va a vencer los obstáculos. Sí, ya recordando, ¿te acuerdas? En Éxodo, cuando el mar se abrió y pudieron pasar en seco. Bueno, ¿para qué abrió el mar? Hoy en día escuchamos canciones que dicen, Señor, tú abres el mar para mí, así como lo hiciste, sé que puede volver a suceder. ¿Pero a qué se está refiriendo? Señor, abres el mar en mi trabajo para bendiciones, abres el mar en mi familia para que estemos bien. No, querido hermano, el Señor abrirá, así como abrió en el Éxodo el mar, sí, pero para que nosotros tengamos acceso libre a Él. Y eso ya se cumplió en el Mesías. Nada tiene que ver con las bendiciones terrenales. Recuerda, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si sigues buscando a Dios para obtener las bendiciones materiales, entonces jamás no vas a recibir nada porque no estás buscando el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Amados hermanos, oremos con fe. No busquemos ayuda en fuentes equivocadas. Necesitamos restauración, sí. Entonces busca a Dios. Conoce a Dios. Descansa en Cristo. Él es la piedra firme, la piedra angular de nuestra fe. No es Pedro. La piedra angular del Evangelio no es Pedro, es Jesucristo. Y desde aquí está escrito. Debemos confiar en que el Señor nos va a reunir con Él en algún momento. Tal como hay un himno que entonamos en la congregación que dice, hasta que Él vuelva o muera yo, en el amor de Cristo estoy. Y es que esa debe ser nuestra mentalidad, en el amor de Cristo vivo. Y en su amor estaré siempre. Confiemos en Él, caminemos en su fortaleza, porque la vida cristiana se sostiene por el poder de Dios, no por nuestro poder. Esta es la manera en que el Señor restaura a un verdadero creyente. Esto es ser bíblicos, queridos hermanos. Seamos verdaderamente bíblicos. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.